docente, pero tal vez sí pedirle a alguna otra practicante que quiera hacer una entrevista en un contexto como, en caso de que lo que te haya dicho no te sea suficiente como para responder tu pregunta de investigación y te quede muy corto. Pero bueno, eso lo evaluarán capaz una vez que tengan la desgrabación y qué sé yo. Tenemos 4 ya igual. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? No, Sí, me parece que se me está trabando el internet. Qué linda noticia. pensé que era yo, pero no. Bueno, voy a hablar lento y me avisan si se corta demasiado, si no me saco la cámara. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? En nuestro caso, más allá del lugar, nos pasó de que, por ejemplo, tuvimos docentes que se explayaron, se emocionaron en la respuesta y otras que sí, no, bien, mal, y ahí que hubo como medio como que sacarle a tirabuzones, ¿no? Las respuestas. Bien, Pero bueno, eso también pasa. es parte de de cómo estamos todos como personas, si estamos más predispuestos, menos predispuestos. Capaz que tenía toda la intención de colaborar y de repente fue un día de esos que te preferís olvidar y bueno, ya eso te predispone de otra forma, ¿no? Pero bueno, somos personas y suele ocurrir. Bueno, la idea entonces es que, bueno, a partir de, o sea, nosotros habilitamos un espacio en el aula virtual para que puedan ir subiendo o sea, más que nada, no es algo que después ustedes lo tienen que entregar en el parcial, pero era para que tengan como fecha tope hasta ahora, hasta esta clase, para hacer las entrevistas y tratar de avanzar lo más posible en las grabaciones de esas entrevistas. ¿Qué pasó? Ah, que pasó lo mismo que Gabriela, dicen acá en el chat, y que supongo que te referís a esto de que algunas mucho más largas que otras, ¿no? Bueno, más que nada porque hoy vamos a hacer como un poco un cambio de temática y vamos a pasar a trabajar especialmente con todo lo que son las estrategias cuantitativas y con el diseño de la encuesta. Entonces la idea era como cerrar esta última semana que pasó, todo lo que tenía relación con el armado del protocolo en la entrevista en sí misma y la desgrabación, para a partir de hoy empezar a arrancar con el diseño y la puesta en marcha de la encuesta. Que ustedes lo que van a tener que hacer es armar una encuesta inicialmente en un formato de Word, después la van a tener que pasar a un Google Forms, para circularla, tienen que por lo menos circularla a 5 cada uno de ustedes, o sea, 5 multiplicado la cantidad de integrantes del grupo, ¿no? Que tienen que, para tener más o menos un numerito suficientemente, es simplemente circularla entre los docentes y que completen el form, no tienen que ir a ningún lado, no tienen que, no es presencial ni mucho menos. En ese sentido es mucho más sencillo. Y lo que ya recién puse disponible en la plataforma son las consignas del segundo parcial, que si quieren, lo que podemos aprovechar ahora, un ratito, antes de empezar con la clase, es capaz leerlas todos juntos, todas juntas, y aclararlas como para estar seguras de que no quedan dudas. No vamos a trabajar muy en profundidad, la mayoría de las cosas ya las tienen, ustedes van a ver que están ya un poco avanzadas. Y otras las vamos a estar haciendo en estos días. Les voy a compartir pantalla para que todos puedan... Bien. Bien. No sé por qué se ve tan chiquito. Bueno, ¿ven bien? Más o menos.
Se ve perfecto. Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, las consignas del segundo parcial están compuestas de 2 partes, ¿sí? Es básicamente, en este caso, bien centrado en el proyecto de investigación de ustedes, ¿sí? La investigación propia. Entonces, lo que les vamos a pedir es, en la primer parte, que tiene que ver con el diseño de investigación, que planteen muchas de estas cosas, ustedes ya las escribieron, reescribieron, reescribieron. Primero plantear el tema, el problema, el estado de situación, la situación problemática, ¿no? Después fundamentar el tema y el problema, que esto nosotros en todos los casos les ponemos más o menos un máximo de palabras o un aproximado de palabras de la fundamentación, que ahí deben, por qué resulta pertinente esa investigación. En el parcial 1 ustedes ya esbozaron bastantes de estos ítems. Entonces la idea es que ustedes lo planteen nuevamente en el parcial 2, incorporando los comentarios que nosotras les hicimos en el parcial 1, ¿sí? Y estructurándolo de una forma que tiene más concordancia con lo que habitualmente tienen estructuradas las investigaciones, ¿no? Entonces, plantear el tema, el problema o situación problemática, la fundamentación de por qué resulta pertinente ese tema y ese problema, después plantear la pregunta de investigación, y como correlato el objetivo general, ¿se acuerdan que son lo mismo, pero planteado uno en interrogación y el otro con un verbo en infinitivo, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos? Y después les pedimos que escriban, que esto también estaba en el primer parcial, pero en muchos casos estaba bastante parco, o sea, cortito. Acá la idea es que ustedes construyan y fundamenten la perspectiva paradigmática que asumen desde su investigación, ¿sí? Y acá sí les pedimos, en los anteriores no hace falta que hayan definiciones, del 1 al 4, pero en el 5, el 6 y el 7, ahí sí tienen que traer un poco a jugar los autores de la bibliografía, ¿sí? Entonces, para definir su posición paradigmática, ustedes van a tener que volver a Podkiewicz, volver a plantear si se posicionan desde el paradigma crítico, por ejemplo, bueno, esta investigación se posiciona desde este lugar porque concebimos que la realidad social la entendemos de esta forma, nosotras como investigadoras nos relacionamos con el objeto de estudio de tal manera, ¿sí? Entonces es hacer propio lo que plantean los autores en relación a las perspectivas paradigmáticas, ¿sí? Que ahí más o menos les pedimos que desarrollen una carilla. Eso también incorporen los comentarios del parcial 1, porque es algo que ustedes un poco tienen ya armado, lo tenían que presentar a grandes rasgos en el primer parcial, pero en muchos casos quedó un poco corto, así que traten como de darle más solvencia conceptual. Como nuevo, que no hicimos en el primer parcial, tienen que hacer una fundamentación metodológica donde presenten a qué lógica de construcción de conocimiento, o sea, qué lógica de construcción de conocimiento utilizan en este trabajo, si a esto me refiero, si es cualitativas, cuantitativas, ¿sí? Entonces ahí tienen que definir cada una de ellas, y en caso de que sea un método triangulado también definirlo, ¿sí? Como traer algunos de los autores de la bibliografía para fundamentar esas decisiones, y después fundamentar las estrategias de recolección de la información, es decir, la entrevista y la encuesta, ¿sí? Tienen que decir cómo lo hicieron, cuántas personas entrevistaron, cuántas personas encuestaron, pero al mismo tiempo definir qué se entiende por entrevista, qué se entiende por encuesta, que la entrevista tenía tales características según tal autor, que tenía tal objetivo, etc. ¿Se entiende? En los últimos 3 puntos de esta parte A, es importante que ustedes fundamenten y definan estos aspectos a partir de la bibliografía. ¿Dudas hasta acá? ¿Se me escucha bien? Ahora estoy mejor, ¿no? Con el internet. Bueno. Sí, cada tanto te quedas como frisadita, pero después
arranca de nuevo. Bárbaro. Por lo menos el cartelito de problemas de conexión ya no aparece. Bueno, y la parte B es básicamente gran parte de lo que estuvimos haciendo en las últimas semanas y lo que vamos a hacer las próximas 2 semanas hasta la fecha de entrega del parcial, que son, primero, el protocolo de entrevista, que ustedes tienen que entregar un protocolo de entrevista por grupo, o sea, porque es conjunto, es compartido, y después adjuntar las entrevistas desgrabadas con la tabla de las 3 columnas, es decir, que tienen que estar categorizadas cada una de las entrevistas. Cada persona que desgrabó la entrevista, o sea, si yo, Candela, hice la entrevista a, no sé, Patricia, desgrabo la entrevista de Patricia, la categorizo, y tengo que identificar y aclarar con nombre y apellido quién desgrabó y categorizó cada entrevista, ¿sí? Porque es un trabajo, en este caso, que nos interesa que puedan todos tener la experiencia de hacerlo individualmente, ¿sí? Después, lo que sí van a hacer colectivamente es la matriz de análisis, que es lo que veíamos la semana pasada, que es básicamente muy, muy sencillo, no se vuelvan locos, es hacer ese cruce, ese cuadrito de doble entrada, ¿sí? Que en las columnas tenía las categorías y en las filas tiene las entrevistas. Entonces es entrevista 1, categoría grupalidad en el aula, ¿sí? Entonces pongo todos los fragmentos de la entrevista 1 que refieren a la grupalidad en el aula, ¿sí? Los fragmentos de la entrevista 2 que refieren a esa misma categoría, los fragmentos de la... ¿sí? Es un cuadro síntesis, ¿sí? Una matriz que sintetiza y que los va a obligar ahí sí a armarlas juntos, porque ahí tienen que unificar los nombres de las categorías para que todos... para que si yo puse grupalidades en el aula y otro puso trabajo en grupo, en realidad son la misma categoría, solo que nombradas con una pequeña diferencia, entonces las tendríamos que nombrar igual para ponerlas en este cuadro matriz. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí, se entiende. ¿Va? ¿Va queriendo? No se vuelvan locos, pero traten de, o sea, de hacerlo lo más completo posible con las categorías de la tercer columna, no las más chiquitas, sino las que sean más grandes, o sea, van a tener posiblemente no tantísimas categorías, no es que, o sea, posiblemente esos se agrupen, incluso vieron que teníamos muchos, pueden volver al PPT, que ya subimos la semana pasada para ver ejemplos, y armar categorías que agrupen distintas subcategorías para que no se les quede tampoco un cuadro gigante, no sería la idea. Bueno, y por último, lo que vamos a estar haciendo esta semana, ¿sí? Que tienen que adjuntar es el protocolo de la encuesta, que vamos a empezar hoy, ¿sí? Y que la semana que viene ustedes van a estar ya aplicando a sus encuestados, y las tablas de conteo, que hoy vamos a ver un poquito de qué se trata, pero que no se preocupen porque esa es la parte más sencilla. Porque en realidad son las tablas, los gráficos, etcétera, que en su mayoría, en la mayoría de los, creo que quedó un micrófono abierto, en la mayoría de los casos te la genera el mismo Google Forms. Así que va a ser sencillo, las vamos a orientar un poco, pero no es algo que les vaya a generar mucha mayor dificultad. Bueno, acá están algunos aspectos para la evaluación. La fecha de entrega va a ser el miércoles 21 de junio, ¿sí? Post fin de la semana largo. Y bueno, y después la última clase de la materia va a ser importante que sí vengan, porque esta materia es con final obligatorio, y ahí vamos a trabajar especialmente sobre el coloquio y en qué va a consistir ese coloquio final. Bueno, eso es básicamente todo. Hay que citar con normativa APA, hacer una portada, incluir las referencias bibliográficas, y no mucho más. ¿Alguna duda, pregunta?
En realidad el 70% del parcial ya lo tienen hecho, debo decir. Lo tienen que revisar, todo lo que presentaron ya para el primer parcial, revisarlo en función de los comentarios, ¿sí? Agregar especialmente la fundamentación metodológica y de los instrumentos de indagación, y después la última partecita que vamos a arrancar hoy en clase incluso, que tiene que ver más con el protocolo de encuesta. Pero ya lo tienen, lo vamos haciendo y lo vamos a ir terminando entre esta clase y la próxima, a esa parte del protocolo de encuesta. ¿Quedó alguna consulta que quieran hacer? No, te hago una consulta yo. Podíamos subir las entrevistas desgrabadas y el protocolo. Sí. Esos lo pudieron ver, igual lo subimos ayer. No, ¿Nos van a dar una devolución de eso o no? no va a tener devolución a menos de que ustedes tengan una duda puntual que quieran que trabajemos específicamente, si tienen dudas en la categorización y demás. Pero en realidad lo pusimos como entrega en la plataforma más que nada Sí. para obligarlos a ustedes a tratar de terminar de cerrarlo antes de que empecemos lo del protocolo de la encuesta, porque Bueno. es algo que si no se les va a empezar a solapar muchas actividades al mismo tiempo, entonces era como para que se obliguen la semana pasada a realizarlo. Pero no es algo que nosotras habitualmente hagamos devolución. Sí lo podemos charlar si hay alguna duda puntual que ustedes quieran plantear en la clase, o por mail que podamos responderles específico sobre la categorización, por ejemplo, porque en la desgrabación es como no... No, presentamos la desgrabación ya en el cuadro de 3 columnas. Pero no, la consigna, o sea, la entrega no necesariamente tenía que estar categorizada, era el protocolo de entrevista en versión final y la desgrabación. Y eso no tiene mucha devolución posible. El protocolo de entrevista ya les hicimos devolución 1000 veces, y la desgrabación es la desgrabación textual. Si ustedes tienen dudas sobre la categorización, ahí sí lo podemos traer a clase, o nos pueden hacer preguntas puntuales por mail. Bárbaro, gracias. ¿Alguien más? Sí, Bueno. sí, yo tengo una cuestión. Con respecto al coloquio, habíamos dicho que es 26, ¿son las orientaciones para el coloquio final o el La última 30? La última clase es el 26. En realidad vamos a tener una clase extra que se sale del calendario académico, pero es más virtual y más por si quedan cosas en el tintero para el coloquio, digamos. Pero la del 26 es la última presencial. Y ahí toda la clase va a estar abocada a preparar lo que va a ser el coloquio, que es básicamente la defensa de lo que entregan como segundo parcial. ¿Se me está cortando? Perdón, Cande, no se escuchó nada. Sí, no se escuchó nada. Sí, se cortó. Sí, se Y de cortó. vuelta. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Bien, me voy a cambiar de lugar de casa, igual. Espérenme un segundo. Bueno, a ver si acá funciona mejor, que estoy cerca del router. Bueno, la pregunta era por el coloquio. El 26, entonces, nos reunimos en la clase presencial, que sería la última clase. Ahí les vamos a dar las consignas del coloquio por escrito. No se preocupen, porque las van a tener por escrito. Va a ser la defensa del trabajo del parcial 2, con algunas cuestiones más de análisis, pero que es básicamente lo que ustedes ya tienen hecho, ¿sí? Pero tienen que sumarle, no quiero adelantarme porque es algo que vamos a ver la clase que viene,
algunas cuestiones más de lectura, de la entrevista, bueno, nada. Pero esto lo trabajaríamos la semana que viene y la última clase del 26. Las fechas de final, no sé si ya se las circularon desde la No. escuela. Yo las tengo por acá. El primer llamado es el 17 y el segundo llamado es el 31 de julio. O sea, serían la tercera y... Bueno, sí. El 17 y el 31. Porque en realidad sí es la tercera y quinta semana, pero el último ¿Y día. esta defensa es individual o grupal? Grupal, grupal. Ok. Sí, es básicamente que nos cuenten todo el proceso de investigación que llevaron adelante. Y tienen que hacer una entrega escrita incorporando las revisiones que les hicimos sobre el segundo parcial. Después les vamos a contar más en detalle. Pero el parcial en sí, no, sí, se tienen que anotar, pero no con nosotras, sino a través del SIU. Para anotarse a finales, a ustedes les va a llegar un aviso de las fechas de inscripción, que generalmente son, no sé, deben ser la primera semana de julio. O sea, una vez que termina la cursada, ¿sí? Entonces se abre la inscripción, estén atentos porque suelen ser 2-3 días que están abiertas las inscripciones a finales, y a través del SIU ustedes se anotan, ¿sí? Al final de la materia. Me estaba matando esa luz. ¿Se entiende? Entonces, tienen que anotarse sí o sí, porque si no después nosotros no les vamos a poder pasar la nota. Al ser grupal... No, o sea, se pueden presentar a primera fecha o segunda fecha, pónganse de acuerdo internamente en los grupos para presentarse todos juntos. O sea, el grupo completo junto, ya sea primera fecha o segunda fecha. Pero eso no se adelanten, todavía está el segundo parcial por delante. Después nos ponemos todavía no están las inscripciones abiertas a final, cada cosa a su tiempo. ¿Alguna duda sobre el segundo parcial? ¿No? Bueno. Vamos a arrancar entonces con lo que nos compete hoy. Vamos a iniciar muy rápidamente. Esperen que comparto pantalla. Les voy a pedir que traten de ingresar a este código QR o pueden entrar a www.menti.com desde el celular y poner el código de esos números que están ahí, que vamos a hacer una pequeña actividad disparadora de la clase de hoy. Pueden entrar directamente escaneando el QR o desde el celular o poniendo www.menti.com y ahí anotando el código. Van pudiendo, yo casi no veo a nadie, así que avísenme. Ahí veo que hay 4. Sí, sí, entra con Sí, el ahí código. puedo entrar. ¿Qué están viendo en sus celulares? Instrucciones y un dedo para arriba. Instrucciones. ¿Ven lo mismo que yo? Listo, perfecto. Sí, sí. ¿Hay que tocar ahí? No. Ahí les paso, quiero estar segura. ¿Alguien no está pudiendo entrar? ¿Están todos ya? Bueno, bien, vamos entonces a la pregunta. Vamos a hacer una nube de palabras. Perdón, Sí, el código que estaba por anotarlo, delante que es 43723057. Y si no aparece arriba también, acá en esta parte. Bueno,
La idea es que escriban 3 características de la investigación cuantitativa. No necesitan ir a buscar a los textos. La idea es, si se acuerdan algo de las lecturas de la semana, genial. Y si no, algo que les intuitivamente les suene que puede ser una característica de la investigación cuantitativa. Pueden escribir hasta 3 palabras distintas. ¿Están? Ahí va, Un segundito, un segundito. ahí va queriendo. Bien, ahí veo que ya varias estuvieron escribiendo. Hablan de números, numérica, datos, hay bastantes que ponen cantidad, estadística, estadística, porcentajes, precisión. Énfasis en las cantidades. Bien, aparece como muy marcada la idea de, bueno, lo cuantitativo asociado a lo numérico, ¿no? A lo medible en términos de cantidades, de algo mensurable, y ahí hasta pusieron la palabra, mensurable, en términos de cantidades precisas y cuantificables. Vamos a la última pregunta. En esta tienen que escribir, cada quien puede escribir un parrafito, una oración. ¿Cuál creen que son las principales diferencias entre los métodos quali y los quanti? Escriban una diferencia que ustedes crean que es principal entre un método y otro. Ay, ¿no puedo ver yo las respuestas? Ah, ya entendí. Vamos a esperar a que respondan varios y después vemos las respuestas todas juntas. Seis respuestas van, esperamos un ratitín más, a ver si alguien más.
¿alguien le falta todavía responder? Bien, a ver si... A ver, ahí tenemos algunas respuestas. Bien. Acá uno de los compañeros pone, hay interacción directa con la persona. Supongo que se referirá a lo quali. Una se centra en datos numéricos, la otra en datos no numéricos. Lo observable. Acá arriba, la forma de recolección de datos y su tratamiento es distinto. La investigación cualitativa se centra en datos numéricos, mientras que la otra en no numéricos. La búsqueda de leyes generales o análisis de particularidades. Bueno, ahí ya lo vamos a ir trabajando. Por los métodos por un lado, los métodos quanti permiten una mayor población que los quali, tienen más extensión, sí, muy bien. Sin embargo, la cantidad de la información que puede obtenerse con un método quali es mucho mayor, es más profunda, o sea, uno es más extensión y el otro mayor profundidad. Lo quanti corrobora hipótesis, lo quali intenta entender. Bueno, depende desde qué paradigma tal vez. Lo cualitativo es información más detallada. Lo quanti es más objetiva, también depende de qué paradigma. Los criterios, no sé qué habrán querido decir. Y acá pusieron, lo cualitativo permite el desarrollo y la extensión de la pregunta o idea, y el cuantitativo nos permite observar patrones o repeticiones. Bien. Cuantitativo, numérico, y el cualitativo se concentra más en las características y cualidades particulares. Bueno, muy bien. Claramente hay algo de lo cuantitativo más asociado, ¿no?, a una construcción de algo de lo... Uy, ahí está. De lo medible, y lo cuantitativo más, lo cualitativo más asociado a algo del contacto con un otro, del cara a cara, del trabajo más detallado sobre esa realidad que intento comprender, pero que al mismo tiempo te lleva a no poder llegar a una población tan extensa. La idea, y perdón, pero tengo que poner, a ver si... La idea es que hoy vamos a trabajar especialmente sobre las metodologías quantis, pero antes de empezar a meternos en ese tema tenemos que estar seguros de reconocer en algún punto las diferencias, ¿no?, entre la investigación quali, que es un poco la que veníamos trabajando hasta ahora, con las entrevistas, y que iba más en esto del detalle, la pregunta en mayor profundidad, etcétera, y algunas características de lo que podría ser la investigación cuantitativa, que creo que nos va a servir para que después, porque los capítulos que ustedes tenían para leer esta semana, del texto de Betiani y Cabrera, pueden resultar un poco difíciles de insertar en algún punto en todo lo que veníamos un poco charlando y trabajando hasta ahora, si no tenemos primero el marco de, bueno, ¿qué entendemos o cuáles son las características principales de la investigación cuantitativa? ¿Sí? Y como bien decían ustedes en la actividad anterior, en la actividad del Menti,
hay algo de la investigación cuantitativa que está directamente asociada a medir y cuantificar. O sea, básicamente el nombre te lo dice. En este caso estamos pensando en medir y cuantificar fenómenos sociales, porque estamos hablando de la investigación cuantitativa en ciencias sociales. Entonces, la obsesión, entre comillas, de la investigación cuantitativa va a ser tratar de recolectar datos. Ojo, los datos también son las entrevistas, ¿eh? O sea, los datos se tratan de recolectar tanto desde lo quanti o de lo quali. En este caso son datos numéricos, mientras que en la entrevista tal vez es un dato, el dato es un relato, un fragmento, etc. En este caso el dato es numérico y podés utilizar diversas estrategias para acceder a esos datos numéricos. En el caso de esta materia vamos a utilizar las encuestas, pero podríamos hacer incluso registros estadísticos, hacer un análisis de esos registros, o cuestionarios que yo después analizo, etcétera, ¿sí? Y una característica central que se diferencia con la investigación cualitativa es que la investigación cuantitativa tiene un diseño estructurado, ¿sí? Es un diseño estructurado, secuenciado y cerrado. Mientras que en la investigación cualitativa el diseño es flexible, ¿sí? Por eso ustedes en las entrevistas, cuando hicieron la entrevista la semana pasada, ustedes tenían un protocolo de entrevista, igual eso es un ejemplo, pero se refiere a todo el diseño de la investigación también, ¿no? Pero en el caso de la entrevista en particular, ustedes podían cambiar el orden de las preguntas, ¿sí? Al entrevistado de manera más flexible. Podían repreguntar, podían ir y venir en el relato, mientras que en los diseños de tipo cuantitativos, y en las estrategias también de tipo cuantitativas, los diseños son mucho más estructurados y cerrados. Son una serie de pasos que se llevan adelante en un orden establecido, y es un orden que no puede ser modificado. Por eso en la encuesta vamos a ver que tiene una intención, o sea, el diseño es mucho más importante que en la entrevista, porque después, si cometí algún error de diseño, en la pregunta no es clara, no se entiende, o lo que sea, después es cerrado y estructurado, no lo puedo yo repreguntar de otra manera oralmente, o cambiar el orden en el momento y adaptarlo, sino que tiene como una serie de pasos que se repiten, y ya cuando veamos las características de la entrevista en particular, vamos a ver que eso es una característica muy propia de la entrevista. Y acá aparece la idea de representatividad de los datos, que ya vamos a ver un poco a qué se refiere, que tiene que ver con esto de, bueno, la investigación cuantitativa tiene una pretensión de llegar a mucha más gente, ¿no? Por ejemplo, hago una encuesta, y yo puedo llegar, incluso si quisiera, puedo decir, bueno, voy a encuestar a toda la población argentina, lo que, por ejemplo, se hace con el censo nacional, ¿no? Pero en muchos casos no puedo encuestar a todos los docentes o a toda la población argentina, porque soy capaz un investigador que estoy yo solo, no tengo acceso a todas esas personas. Entonces lo que se busca es, bueno, esa población que va a ser mi referente, que voy a acotar a una población específica, a los docentes del partido de San Martín, por ejemplo. Voy a tratar de que las personas, los representantes que encueste dentro de esa población sean representativos. ¿Por qué? Porque yo tengo la intención de que después los datos que me brinde esa encuesta, por ejemplo, puedan ser generalizables. O sea, que si me dicen que el 30% de la población entrevistada son mujeres y el 70% son hombres, yo pueda decir, en el partido de San Martín hay una mayoría significativa de hombres, ¿sí? Entonces estoy generalizando esa información. Ojo que no es un intento de generalizar para construir leyes como planteaba el positivismo, sino que uno tiene la pretensión de generalizar
dentro de esa población específica que estoy utilizando y que es mi población de referencia, no un intento de multiplicarlo y transformarlo en una ley universal, que es lo que se proponía el positivismo, porque ahí capaz que uno tiende a asociar, sino como si cualquier investigación cuantitativa tuviese necesariamente que ser positivista, y no es así, ¿no? Es dependiendo o sea, hay montones y montones de investigaciones cuantitativas que se posicionan desde otros paradigmas críticos y demás. Y lo otro fundamental de la investigación cuantitativa es que lo que intenta explicar son relaciones entre variables. Ya no interesa tanto comprender el sujeto, sus intenciones, su accionar, su desarrollo cotidiano, sino más bien explicar relaciones entre variables. Y hay algo de entender qué es una variable que trabajaban muchos Bettiani y Cabrera en los textos que ustedes tenían para esta semana, y que la idea es un poco tratar de desarmar esos conceptos que capaz resultan un poco lejanos, un poco como difíciles de agarrar a de estas lógicas cuantitativas. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Queda claro un poco cuáles son las diferencias entre la investigación quali y quanti? O por lo menos cuáles son las características de la investigación quanti. Sí. Bueno. Sí, creo que sí. ¿Cuál va a ser la estrategia de recolección de información sobre la que nosotros vamos a hacer foco? No porque sea la única, claramente, pero sí porque es una de las más utilizadas y que resulta bastante desafiante a la hora de especialmente armar el protocolo de preguntas, ¿no? La encuesta, que es lo que vamos a estar trabajando hoy, es básicamente un modo de obtener información preguntando a los sujetos, a los entrevistados, las entrevistadas, mediante un procedimiento estandarizado de cuestionario. ¿Qué quiere decir estandarizado? Lo que charlábamos hace un ratito, que es algo bien propio de la investigación cuantitativa, que es, yo tengo un protocolo de preguntas, que una vez que envío el Google Forms a mi encuestado, ya no puedo hacer ninguna modificación, ni en el orden, ni en las opciones de respuesta que le doy al entrevistado, ni mucho menos, porque son encuestas de tipo cerradas, ¿sí? Son encuestas estandarizadas que todos los estudiantes, docentes o lo que sea, responden en el mismo orden y de la misma forma, ¿sí? La idea es obtener justamente, obtener información, las respuestas de los sujetos y demás, que pueden ser preguntas sobre aspectos objetivos y o subjetivos. Igual esto es una forma de decir, ¿no? Pero refiere a, bueno, los aspectos objetivos serían más bien cuestiones más vinculadas a hechos específicos. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Es un hecho, digamos. Y si no, la información más subjetiva que yo puedo recolectar a través de la encuesta pueden ser opiniones. Por ejemplo, ¿qué opinás sobre la inclusión en el aula? Y las opciones pueden ser: me parece una pérdida de tiempo, es lo mejor que me pasó en la vida, nada, ¿sí? Entonces estoy recolectando información sobre opinión, puede ser sobre creencias, puede ser sobre actitudes, ¿sí? Son cuestiones subjetivas, no son hechos fácticos, ¿sí? Como decíamos recién, es estructurada porque son las mismas preguntas para todos y todas las entrevistadas, y en el mismo orden, y justamente las respuestas tienen la intención de poder ser cuantificadas, ¿sí? Por eso son cerradas, porque yo, al tener preguntas cerradas, si mi pregunta es ¿qué edad tenés? Y le doy una paleta de opciones,
con edades, puede ser en modo de rango o en números 1, 2, 3, 4, o puede ser 1 a 5, 6 a 8, ¿sí? Yo lo que voy a tener es una cantidad de personas que elige cada opción de mi paleta de opciones cerradas de la encuesta, ¿sí? Entonces yo lo que puedo decir es, 7 personas respondieron que tienen 25 años, ¿sí? Entonces estoy cuantificando las respuestas. ¿Se entiende? Entonces puedo ir definiendo cuántas personas responden a cada una de mis opciones cerradas de respuesta y cuantificar y medir eso para luego transformarlo en, por ejemplo, porcentajes. El 60% de la población de la universidad, el 60% de la población universitaria de la UNSAM es, no sé, mayor de 50 años, ¿sí? Eso lo puedo cuantificar porque pregunté a través de una encuesta con preguntas de tipo estructuradas y cerradas. Y eso hace que me permita que yo pueda hacer generalizaciones, pueda decir justamente, bueno, si tengo 7 personas que respondieron esto, 8 que respondieron esto, 9 que respondieron esto, y yo hice bien la muestra, que ya vamos a ver qué es decir, es bien representativo de la población a la que estoy estudiando, yo puedo generalizar, puedo decir, entonces tengo un 50% de la población que es menor de tal edad, y un 50% de la población que es mayor. ¿Sí? Entonces estoy generalizando, pero siempre es una generalización que se realiza sobre la población muestral, o la población sobre la que estoy haciendo este estudio. ¿Se entiende? Entonces es una intención de generalización, pero no necesariamente en el sentido empírico-analítico o positivista del que habla Popkewitz, sino en una intención de, bueno, de sacar algunas conclusiones provisorias sobre una población en particular. ¿Qué es lo que importa y que trabajan mucho los textos de esta semana? ¿Y qué es el proceso sobre el que vamos a tener que trabajar ahora, en los primeros pasos de hacer la entrevista, de hacer la encuesta? Tiene que ver con el proceso de operacionalización. Y capaz en los textos igual son realmente muy bien explicados, los autores, las autoras, pero a veces resultan un poco difícil saber cómo se entrelaza con todo esto, de dónde sale y a dónde va, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros construimos hasta ahora en las investigaciones? ¿Qué es lo que ustedes construyeron? Ustedes tienen una pregunta de investigación, un objetivo general, unos objetivos específicos, ¿sí? Toda esa construcción, en definitiva, está construida en términos teóricos, ¿sí? Yo utilizo conceptos teóricos, proposiciones teóricas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de alguno de los grupos, lo que ustedes están tratando de ver es la experiencia docente en el maternal. Entonces, mi concepto teórico es experiencia docente, ¿sí? O expectativas docentes, o sentidos sobre la formación docente, ¿sí? Son todos conceptos teóricos que en la vida cotidiana, en lo observable, ¿sí? Es muy difícil de decir qué es exactamente. Cada uno de nosotros, yo pongo de nuevo una actividad de tipo Menti, como la que hicimos al principio, y les digo, bueno, digan qué entienden por experiencia, y todos van a entender cosas distintas, ¿sí? Sobre el mismo concepto. Entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de operacionalización, que consiste justamente en esos conceptos teóricos que ustedes tienen en sus investigaciones, formación docente, experiencia estudiantil, no sé, ahora no se me viene, violencia en el aula, vínculo afectivo entre pares, o entre pares entre docentes y estudiantes, o sea, son todos conceptos teóricos
tenemos que tratar de buscar, o ir en un proceso de buscar los correlatos empíricos, es decir, buscar aquellos conceptos más cercanos a lo que yo puedo observar y medir en una manifestación empírica, ¿sí? Es decir, cómo la experiencia docente se transforma en cosas observables. Por ejemplo, ahora vamos a ver otros ejemplos, o el vínculo estudiante-docente me resulta más fácil. El vínculo estudiante-docente, ¿cómo se transforma en algo observable? Puede ser cómo se comunican, qué tipos de interacciones tienen, cómo te trata el docente en el aula, el trato entre docente y estudiante, los medios que tienen para comunicarse por fuera de la hora de clase, ¿sí? Todo eso me habla del tipo de vínculo que tienen el docente y el estudiante, pero me lo traduce en algo más cerquita, ¿sí?, de lo observable, de la empiria, de lo medible, ¿sí? Entonces, ese proceso de operacionalización es lo que yo necesito hacer, que un poco para la entrevista ya lo hicieron un poco, pero que para la encuesta es bien importante que ustedes lo vayan llevando cada vez a conceptos más cerquita de la manifestación empírica, más cerquita de lo observable. ¿Por qué? Porque en la encuesta vos no tenés la posibilidad de aclarar nada, ¿sí? Entonces, si yo utilizo un concepto que sea confuso o que pueda interpretarse de múltiples maneras, según cómo lo interpretes, valga la redundancia, puedo tener muchas dificultades, o sea, los resultados que obtenga de esa encuesta van a ser posiblemente equivocados. Porque si yo digo, fue buena tu experiencia docente en esta escuela, sobre ese concepto de experiencia docente, todas las personas entrevistadas pueden entender algo diferente, y pueden responder que fue buena o mala en función de la idea que ellos tienen sobre qué es experiencia docente, ¿sí? Entonces, la idea es que esa idea abstracta de experiencia la tratemos de bajar en cosas más concretas. Esa idea abstracta de vínculo afectivo lo llevemos a cosas más concretas, que cualquier persona que lea una pregunta de la encuesta lo comprenda fácilmente, y que pueda ser después cuantificado, eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, por eso, siempre en el proceso de operacionalización, aunque tiene más pasos, lo importante es que ustedes puedan descomponer esos conceptos más complejos, teóricos. No sé, capital cultural, es un concepto complejo. Que yo después lo pueda traducir en dimensiones, o capital de Bourdieu, lo distingo en capital cultural, capital social, capital económico, en sus distintas dimensiones, y después ir todavía más cerquita de lo empírico para traducirlo en variables o indicadores, que son lo más cerquita de la empiria. Por ejemplo, de capital, tengo capital cultural, capital social, capital económico, y dentro de cada dimensión tengo aspectos bien concretos y observables. Por ejemplo, ¿cuántos libros tienen en su casa? ¿Cuál es el estudio que tienen, el nivel de estudio adquirido por sus padres? ¿Cuáles son los materiales culturales a los que tienen acceso? ¿Sí? Son todas preguntas mucho más concretas que hacen en definitiva a esa dimensión, que a su vez refiere al concepto teórico general. ¿Se va entendiendo algo? Como no los veo, siento que estoy haciendo un monólogo. ¿Algo va entendiéndose? Sí, sí, sí. Ustedes las dimensiones, por ejemplo, ya un poco las tienen, porque para la entrevista ustedes armaron algunas dimensiones, y hicieron todo este proceso de ir operacionalizándolo.
en la encuesta, esa operacionalización se transforma en variables e indicadores, que ahora vamos a ir viéndolo. Van a ver que cuando vayamos a los ejemplos concretos va tomando cada vez más sentido. Acá este ejemplo en realidad es medio complejo. No es la idea que todo lo que dice índice no le den bolilla. Es un ejemplo del texto, ¿sí? Que ustedes tenían para leer esta semana. Y hace un ejemplo de cómo va operacionalizando un concepto que es complejo, que es el concepto teórico desarrollo humano, que todos lo podemos entender de formas completamente distintas, que es el desarrollo humano, ¿sí? Entonces el autor, sobre ese concepto desarrollo humano, que es bien amplio, construye 3 dimensiones que hacen al desarrollo humano. Cada dimensión la define de alguna forma, ¿no? Y después construye los indicadores o variables que son más cerquita de algo observable y medible en la empiria, ¿sí? La dimensión es una vida larga y saludable. Y el indicador es algo que yo puedo observar, esperanza de vida al nacer, ¿sí? Es algo que yo puedo medir. La esperanza de vida al nacer es, se mueren 3 de cada 200, entonces la esperanza es un porcentaje en función de la cantidad de bebés que viven y los que mueren, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces está mucho más cerca de algo que puedo observar y que puedo cuantificar. Otra dimensión que hace al desarrollo humano como concepto teórico es los conocimientos. Y el indicador, lo que está más cerquita de lo observable, es, por ejemplo, la tasa de alfabetización de adultos. ¿Cómo yo saco esa información? Por ejemplo, en una encuesta, pregunto a una cantidad de encuestados, justo la tasa de alfabetización en una encuesta no va a ser muy fácil, porque si no está alfabetizado nada puede responder, ¿no? Pero bueno, consulto en las bases de datos del municipio, del país, lo que sea, cuántas personas no saben leer y escribir, y construyo esa respuesta. O hago una encuesta y pregunto cuál es el nivel de estudios, el máximo nivel de estudios alcanzado por vos, y se lo pregunto a toda la población, y entonces ahí voy a sacar más o menos la información sobre el grado de escolarización, ¿sí? Que refiere a, bueno, cuál es el nivel de conocimientos que tengo, etc. Y bueno, el nivel de vida decoroso, que tiene que ver con el PBI per cápita, que básicamente es los ingresos que tienen en las familias o en el país. ¿Se entiende cómo se va traduciendo? Todo lo demás de índices no hace falta que le den bolilla, porque eso no vamos a trabajarlo, pero sí ir viendo cómo voy traduciendo esas ideas más abstractas a cosas más concretas sobre las que puedo preguntar y que puedo medir fácilmente. Y ahí es donde está, en ese nivel más cercano a la empiria, es donde tenemos que trabajar, y es lo que vamos a tratar de trabajar hoy, en la definición de variables, que es básicamente la forma en que vamos a construirlas en las preguntas de la encuesta, ¿sí? ¿Qué es una variable? O sea, primero que es cómo yo transformo esos conceptos teóricos en algo mucho más cerquito a la empiria, más observable, más medible, y básicamente son características o cualidades de un objeto o evento, ¿sí? Entonces, cada variable siempre va a tener para que sea una variable, tiene que tener al menos 2 o más atributos que corresponden a esa variable. Por ejemplo, porque esto parece complejo, pero es muy sencillo. Por ejemplo, edad. Edad es una variable, ¿por qué? Porque es una cualidad o una característica de un objeto o evento, de una persona. Es la edad, o de un animal, ¿sí? Es una característica, una cualidad de un objeto o un evento.
que a su vez tiene atributos que se asocian y que a esa variable y que varían de sujeto a sujeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la edad que tiene usted, que tiene Gabriela, que tiene quien sea, es distinta a la edad que tiene Candela, Sofía, quien sea, ¿sí? O sea, varía ese valor, edad, varía según cada sujeto y hasta varía de un momento del tiempo y espacio a otro, porque hoy yo tengo una edad y mañana yo misma puedo tener otra edad, ¿sí? Entonces, finalmente, edad es una cualidad del objeto que tiene múltiples atributos, múltiples valores que se le pueden asignar a esa variable. Vamos a los ejemplos que capaz queda más claro. Acá vamos a el primer ejemplo es una variable que tiene atributos en que el autor los define categorías, porque no son numéricos, no son valores numéricos, ¿sí? La variable es estado civil, ¿sí? Cuando yo en una encuesta pregunto por el estado civil, ¿cuál es tu estado civil? Estoy poniendo en juego una variable, que es una cualidad del objeto. En este caso sería una cualidad de los sujetos, de las personas a las que voy a entrevistar, ¿sí? El estado civil tiene, a su vez, múltiples categorías o atributos que se asocian a esa variable, porque yo puedo tener puedo tener un estado civil distinto al de todos ustedes, ¿sí? Los atributos que se asocian a esa variable son soltero, casado, unión de hecho, viudo, divorciado, separado, otro, ¿sí? Esas variables, esas categorías que se asocian a la variable van a variar de un momento al otro o según la persona, porque yo puedo estar divorciada, ella puede estar separada y menganito puede estar casado o soltero, ¿sí? Entonces, esos atributos, esas categorías, van a variar de un momento, según el momento y según la persona. El segundo ejemplo es la variable es edad, y los atributos refieren a valores numéricos porque es 1, 2, 3, 4, 5, etc. Cuando yo construyo una encuesta, ¿sí? Todo el tiempo voy a estar relacionando variables, ¿sí? Voy a preguntar sobre variables que tengan asociados diversos y múltiples atributos, ¿sí? Voy a preguntar a las docentes cuál es tu antigüedad docente en esta escuela. Y a ese atributo que es antigüedad docente, a esa variable que es antigüedad docente, le puedo asociar muchos atributos. ¿Cuáles podrían ser esas categorías o atributos de la variable antigüedad docente que puedo preguntar en una encuesta? Y sería algo parecido a la edad. 1 año, 2 años, 5, 20. Perfecto, sería entonces, no son categorías, sino son atributos en valores, ¿sí? En números, ¿sí? Lo puedo poner 1 año, 2 años, 3 años, o puedo poner de 1 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 15 años de antigüedad, ¿sí? Esos son los valores que asocio a esa variable. En la encuesta, como yo planteo siempre preguntas que son cerradas y que tienen la intención de ser medibles, constantemente voy a tener que estar poniendo en juego variables que tengan estos atributos asociados y que sean atributos que yo ya le doy como si fuese un multiple choice al docente, al estudiante al que estoy encuestando. Yo le doy a la persona, le planteo una paleta de opciones sobre la que el entrevistado, el encuestado, elige. Yo, por ejemplo, pregunto por el estado civil y las opciones son soltero, casado, unión de hecho. Y el entrevistado o la entrevistada va a elegir una de esas opciones. Entonces yo después voy a saber que 5 docentes eligieron casado, 3 docentes eligieron viudo,
un docente eligió divorciado. Entonces puedo decir que el 50% de los docentes están casados. ¿Sí? Lo cuantifico esa variable que es estado civil. ¿Se va entendiendo? Más o menos. Entonces, todo el tiempo cuando construyan la encuesta, tienen que estar, en definitiva, van a estar haciendo este proceso de construir variables. Variables que sean observables, que sean bien cercanas a la empiria, y que todos los docentes estemos seguras de, o los docentes, los estudiantes, quien sea que estemos entrevistando, estemos seguras que entienden lo mismo sobre ese concepto, ¿sí? Que sean claros esas variables. Todos entendemos por edad que la edad es la edad, ¿sí? Todos entendemos, si yo pongo conceptos que no son claros, puedo tener respuestas de docentes o estudiantes que entendieron mal, ¿sí? O que entendieron distinto. Cuando todas estas opciones, todos estos atributos que aparecen acá, soltero, casado, unión de hecho, cuando los pensamos en una pregunta, son múltiples categorías, ¿no? Que están asociadas a esa variable que es estado civil, y cuando tenemos múltiples categorías o valores asociados a una variable, se le llama sistema de categorías, que son las preguntas de múltiple opción de una encuesta. ¿Qué edad tenés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo un sistema de categorías. Muchas opciones, categorías o valores asociados a esa variable. ¿Qué es fundamental? Y esto espero que estén... Si no entienden, por favor, o si le quedó dudas, o si estoy yendo muy rápido, me frenan. Pero esto es bien importante que lo vayan pensando en su encuesta todo el tiempo. Cuando construyen estos sistemas de categorías, las opciones debajo de edad, tienen que cumplir, las opciones que ustedes dan en la pregunta, tienen que cumplir con estas 3 características, estos 3 requisitos, para que tenga sentido la encuesta, básicamente. ¿Sí? El punto número 1 es que tiene que ser exhaustivo. ¿Sí? Tengo que tratar de que todos los atributos asociados a esa variable estén representados en mi pregunta de encuesta. Por ejemplo, si yo pongo ¿cuál es tu edad? Y pongo de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30 y de 31 a 40, y lo termino ahí, llego a tener un docente que tiene más de 40 y no puede responder ninguna de las opciones. ¿Sí? Entonces, o va a responder cualquier cosa y me va a dar una respuesta que me ensucia la información que yo tengo, ¿sí? O va a quedar no representada su respuesta. Voy a tener una respuesta menos en esa pregunta porque la construí mal a la pregunta, ¿sí? Entonces yo, sobre cada una de las variables, cuando construyo las opciones, este sistema de categorías o de valores que se asocian a esas variables, tengo que tratar de, no siempre puedes incluir todos los atributos que existen, pero sí la mayor cantidad posible, o sea, tratar de que los que no estén incluidos en esas opciones sean los menos. Uno siempre, o casi siempre, en las preguntas de encuesta, incluye al final un ítem que puede ser o no responde, o la opción de elegir otros, cuando ninguna de las categorías que yo te puse te representa, puedes elegir un otros o un no responde, ¿sí? Para que básicamente, si yo me olvidé de poner algún atributo, no se me ocurrió, no lo sabía, tengan la opción de por lo menos elegir alguna de las categorías, ¿sí? Pero cuando yo hice una pregunta a 10 personas, una pregunta de encuesta, y
6 personas me responden otros, esa pregunta la perdí porque no me da información de nada, porque tenía tan poca exhaustividad en mi sistema de categorías, las opciones de mis preguntas, ¿sí? Que no sé, o sea, la mayoría me respondió otros dentro de las opciones, y por ende no sé cuál es la respuesta. Si pongo edad y el 60% me pone otros, entonces no sé qué edad tienen. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más atributos yo incluya dentro de las opciones de mis preguntas, mejor, más certera va a ser las respuestas que consiga, ¿no? Otra característica, otro requisito, es la exclusividad, que esto es fundamental. Las opciones, cuando las preguntas de la encuesta son de múltiple opción, donde yo elijo una sola, ¿sí? Porque también existe la posibilidad en Google Forms de que ustedes hagan una pregunta donde ellos pueden elegir más de una. Pero igual, también en los que eligen más de una, el criterio de que sean exclusivas, que sean mutuamente excluyentes las opciones, es central, ¿sí? O sea, yo no puedo, por ejemplo, si yo hago rangos, ¿qué edad tenés? Es mi pregunta, y yo pongo de 1 a 5, de 5 a 6, y de 6 a 7, bueno, en realidad de 1 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15, los que tienen 10 años entran en ambas categorías, porque yo puse de 1 a 10 y de 10 a 15. El que tiene 10 puede elegir cualquiera de las dos opciones, no son mutuamente excluyentes las alternativas. ¿Se entiende? Entonces, eso me genera problemas después al momento de el encuestado, cuando tiene que elegir una de las opciones. Sí o sí, si yo elijo la opción 1, dentro de las opciones de preguntas de la encuesta, no tiene que solaparse con la opción 4, porque si no me genera un conflicto. Le genera un conflicto al que responde y a mí, por no saber si en realidad correspondía a un grupo o a otro. Esperen que tengo que conectar la computadora. ¿Hay preguntas o dudas? Aprovecho para... Estoy yendo muy rápido. Yo tengo una consulta. En el momento de que hagamos las encuestas, ¿no? Por ejemplo, cuando vos estabas señalando el tema de la opción cuando te dice otro, no se puede utilizar, por ejemplo, está la opción de que vos podés poner el otro y que especificar o mencionar como para agregar otra variable más o algo que de repente vos en su momento cuando diseñaste la entrevista, la encuesta, perdón, no lo pensaste, pero que te enriquece de repente o te muestra otra posibilidad. Eso por un lado. Y segundo, sí, tiene que ser, las opciones tienen que ser de opción simple o pueden ser de opción múltiple. Y que es conveniente, o sea, a ver, ¿y cuál es más conveniente para nosotros que recién estamos empezando, ¿no? Porque también quizás una es más rica que la otra, pero de repente para nosotros nos complica en el análisis. Bien. En relación a tu primer pregunta, el otros, con la posibilidad de que vos completes, o sea, que vos elegís otros y escribís tu respuesta, eso es una opción que Google Forms, que es el que vamos a utilizar para esta materia, te permite hacer perfectamente. El problema es que si muchas personas eligen esa opción de otros, aunque puedan completar la información, en este caso ustedes van a tener 15, entre 10 y 15 encuestas. Pero eso, si uno tiene una investigación de mayor alcance, que es lo que suele suceder, si tenés muchas personas que te eligen esa opción de otros y completan información extra, esa información extra es mucho más difícil de categorizar y de procesar. ¿Por qué? Porque en realidad
como no está incluida dentro de las opciones que vos ya marcaste en Google, te aparecen como todas extra. O sea, y capaz vos pusiste, como nos pasaba en la nube de palabras, que todos habían puesto palabras muy parecidas, pero como no era exactamente la misma palabra, no te las asocia el Menti. Entonces capaz vos pusiste medición, el otro puso medir, el otro puso medimos, y todas me aparecen separadas, y para cuantificarlas y después armar un gráfico es más trabajoso, ¿sí? Es más trabajoso. Entonces, siempre va a ser deseable que incluyas la mayor cantidad de atributos dentro de las opciones de la encuesta que vos realices desde el vamos. Después, si tenés 1, 2 personas, 3 a lo sumo, que eligen otros, bueno, es algo abordable. Pero si tenés un alto porcentaje que te eligen otros, no es lo deseable. O sea, es porque diseñaste la pregunta de una forma incompleta. O sea, tendrías que revisar el diseño de la pregunta porque tu objetivo es evitar, o sea, que los que eligen esa opción de otros, aunque sea con respuesta abierta, sea el menor número posible, digamos. Y en relación a los tipos de preguntas, en realidad, las preguntas de opción múltiple, que puedes elegir una única opción y las que podés elegir varias, son útiles ambas, dependiendo de qué estés preguntando. O sea, por ejemplo, si yo te pregunto tu edad, yo necesito que elijas una sola respuesta, porque no tenés múltiples edades, es una, ¿sí? Ahora, si yo te elijo, si yo te pregunto, ¿por qué motivos o qué te motivó a elegir estudiar en la UNSAM? Puede ser que ahí sí me interese que vos consideres diversos aspectos, porque posiblemente no es una única cosa que te movilizó a querer estudiar en la UNSAM. Capaz es un poco porque te quedó cerca, un poco porque conocías a un estudiante que se graduó ahí, otro poco porque es una universidad gratuita, o sea, entonces ahí yo capaz sí me interesa decir, bueno, elegí hasta 3 opciones, por ejemplo. Si pongo elegí todas las que quiera, capaz me elige todas, y si todos eligen todas, me deja de servir la pregunta, ¿no? Pero elegí 3 opciones. Eso sí es más difícil a la hora del procesamiento, porque vos no tenés, igual no me quiero adelantar, pero en el conteo de respuestas vos vas a tener muchas más respuestas que encuestados, porque son 10 encuestados que capaz te eligen 3 respuestas cada uno, entonces vos tenés 30 respuestas sobre 10 encuestados. Pero si ustedes hacen preguntas de ese tipo en la encuesta, nosotros para el parcial no les pedimos que ustedes las hagan un procesamiento, o sea, no hace falta que hagan un cálculo diferencial, o sea, las van a analizar igual que analizan las preguntas de respuesta simple. Así que nosotras no les vamos a pedir que hagan un procesamiento más complejo, por más de que podría ser un poco más difícil por esa razón el análisis. ¿Alguien iba a hablar? Me pareció que alguien había hablado. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí, se entiende, profe. Bueno, avanzamos un poquitito más que si no, no van a tener tiempo para arrancar con la encuesta. Bueno, la precisión, bueno, cuanto más preciso sea el número de distinciones, mejor para obtener la información. Cuando realizo un número mayor de distinciones, más preciso va a ser. Bueno, yendo directamente al cuestionario, y no nos vamos a detener tantísimo porque muchas de estas cosas las veníamos charlando recién.
Lo fundamental, así como en la entrevista, ustedes tuvieron siempre en cuenta su objetivo de investigación, tanto en general como en los específicos. En la encuesta es central que ustedes tengan siempre en cuenta eso, porque finalmente las preguntas de la encuesta les tienen que permitir o abonar a responder a la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, tienen que ser pertinentes las preguntas en función de ese objetivo general y los objetivos específicos. Las preguntas deben ser consistentes, deben tener lógica interna, y tienen que intentar no orientar las respuestas, ¿sí? Es decir, no sugestionar. Esos 3 criterios aparecían también en la entrevista, solo que en el cuestionario, como es en la encuesta, el cuestionario es estandarizado, y una vez que lo mando, así quedó, uno tiene que ser más cuidadoso todavía en la forma en que redacta el cuestionario, en la forma en que, para que sean bien consistentes, bien claras, etcétera, cada una de las preguntas. Y bueno, tenemos distintos tipos de preguntas que podemos incluir en el cuestionario. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero básicamente están las preguntas abiertas, que en realidad son las preguntas donde te permite escribir una respuesta libre. O sea, yo te pregunto, ¿por qué te tomás el colectivo todos los días? Y una pregunta cerrada sería, te doy yo las opciones, porque no tengo otro medio de transporte, porque es barato, porque sí, te doy yo las opciones. Una pregunta abierta es, te pregunto ¿por qué? Y vos podés escribir libremente la respuesta que quieras. En la encuesta, la pregunta abierta en realidad no es tan deseable, ¿sí? O sea, se puede hacer, sí, una pregunta abierta, pero es mucho más difícil de sistematizar. Y como el objetivo es distinto a la entrevista son todas preguntas abiertas, porque yo quiero invitar a la conversación. En la encuesta, lo deseable es que la mayor cantidad de respuestas sean cerradas, porque la respuesta cerrada me permite más fácilmente cuantificar las variables y las categorías, ¿sí? Entonces, siempre que puedan, transformen esas preguntas, el por qué, traten de ustedes poner las opciones para transformar esas preguntas en preguntas cerradas, o por lo menos acotar lo más posible. A veces es importante tener una pregunta abierta y es relevante tener una pregunta abierta, pero un cuestionario de encuesta nunca va a estar compuesto por todas preguntas abiertas, ¿sí? Va a tener preeminentemente preguntas cerradas. ¿Quién está por decir algo? Porque escucho como un ruidito. No sé si alguien se olvidó el micrófono abierto. Bueno, fíjense que alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, ¿puede haber preguntas abiertas en un cuestionario de encuesta? Sí, pero siempre van a ser un porcentaje muy bajo. O ustedes, como diseñadores de la encuesta, que es lo que van a hacer ahora, tienen que procurar transformar en preguntas cerradas la mayor cantidad de preguntas, ¿sí? Pueden ser preguntas dicotómicas, por ejemplo, ¿te gusta el color rojo? Sí, no. Las opciones que yo te doy son solo 2, sí, no. Blanco, negro, ¿sí? Son preguntas cerradas dicotómicas, donde yo elijo entre únicamente dos respuestas. Y si no, tengo preguntas cerradas de opción múltiple, ¿sí? Donde hay más de 2 opciones y que pueden ser esto que charlábamos hace un ratito, donde eligen entre esas múltiples opciones una sola, eso ustedes lo tienen que definir, o pueden elegir más de una opción dentro de las múltiples que hay. Y acá un poco diferenciamos, y eso igual hay muchas más categorías, lo importante capaz acá les traemos 2, dentro de las de opción múltiple, que tienen más de 2 opciones de respuesta, pueden diferenciar entre las categoriales, que son categorías determinadas. Las opciones son A, B, C, D, E, categoría cerrada,
y si no, las escalares, que refieren a escalas, ¿sí? Es decir, en un orden, ¿sí? En una escala, que pueden ser escalas nominales, es decir, como cualitativas, digamos, bueno, malo, de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, bueno, regular, malo, excelente, o sea, sí, son como en palabras, en categorías cualitativas, por así decirlo, o pueden ser escalas numéricas, ¿sí? Del 1 al 10, elijan cuán de acuerdo están con tal consigna o con tal aspecto de la realidad, ¿sí? Es una escala numérica, ¿sí? Entonces, pueden ser categorías específicas cerradas o pueden ser escalas, de malo a muy bueno, de lindo a muy feo, ¿sí? Hago escalas de estar de acuerdo a estar muy en desacuerdo, o de 0 a 10, de 0 a 5, etc. Vamos a ver algunos ejemplos y ya abrimos a preguntas y nos dividimos en grupos para trabajar. Acá tenemos un ejemplo de pregunta dicotómica. Podemos combinar, en muchos casos esto sirve, combinar una pregunta dicotómica con una pregunta abierta, ¿sí? La pregunta acá sería: ¿considera que el gobierno tomó una decisión acertada al suspender las clases presenciales en el sistema educativo y universitario? ¿Sí? No. ¿Sí? Es dicotómica, solo dos opciones, ¿sí? La podríamos transformar en una pregunta de múltiple opción, como con escalar, sí, podríamos poner estoy de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Ahí tengo escalas, ¿sí? En vez de dicotómica, con escalas. En este caso, si no, es dicotómica, son dos opciones, nada más. Y después lo sigue a ese sí no una pregunta abierta, donde les preguntan por qué están de acuerdo o por qué están en desacuerdo, y que expliquen los motivos, ¿sí? Entonces, hay veces que eso sirve para por lo menos como que ir achicando la cantidad de respuestas que te tienen que dar en la abierta, y que tengas la mayor cantidad, o sea, tenés más información en las cerradas. Acá la segunda pregunta es, o la tercera en realidad, es una pregunta de opción múltiple, es decir, tenés más de dos opciones dentro de las opciones que pueden elegir los entrevistados. Y es categorial porque son categorías, no son escalas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de carrera estás estudiando en la Escuela de Humanidades? Estás cursando en la Escuela de Humanidades de la UNSAM, y ahí tenés licenciatura, profesorado, maestría, doctorado, especialización, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, que sería de opción múltiple, porque las opciones son más de dos, y categorial también. En este caso, no tienen que elegir una única opción, sino que te pone al final que pueden elegir más de una opción, hasta 3. Entonces la pregunta es, en el contexto de la cuarentena, ¿cuáles son las principales actividades que desarrolla a lo largo del día? Elija hasta 3 opciones, porque uno durante un mismo día puede realizar múltiples actividades, ¿sí? Entonces, trabajar, estudiar, cuidar a familiares, cuidar a hijos, tareas del hogar, tareas, ¿sí? Entonces yo tengo que elegir 3. ¿Tengo la opción de otras? Sí, tengo la opción de otras, porque puede haber alguna tarea que yo realizo durante el día que no está incluida dentro de estas que puse acá. Pero lo ideal sería que tratemos, y de que ustedes cuando construyan preguntas de este tipo, traten de agotar lo más posible sus neuronas para incluir dentro de la lista de opciones la mayor cantidad de opciones posible, para que casi nadie elija la opción otras, que en realidad no nos da información relevante cuando eligen esa opción, ¿sí? Entonces, un poco les pueden servir el conocimiento que ustedes ya adquirieron en las entrevistas, porque en la entrevista ustedes hablaron con personas sobre esta misma temática. Entonces, parte de las opciones y de las opciones de las preguntas que ustedes van a hacer, las pueden recuperar
de cosas que les dijeron los entrevistados también, ¿no? Bueno, y acá tienen una pregunta de opción múltiple en escalar, porque tiene de escalas, es una escala nominal, y la pregunta es, de acuerdo con su experiencia en estos meses de suspensión de clases presenciales, ¿cómo calificaría las propuestas que están desarrollando las materias que está cursando? Y ahí tenés como una escala de valor cualitativa, digamos, porque no es numérica, sino que es escalar, ¿sí? O sea, son categorías. Insuficiente, regular, buena, muy buena, excelente. Eso es básicamente la idea que ustedes tienen que llevarse y tener en cuenta a la hora de empezar a diseñar ese cuestionario, ¿sí? No es que ustedes van a tener que estar todo el tiempo preguntándose, ¿será que esto es una pregunta de opción múltiple, escalar o no? No es necesario que pensemos, que estemos identificando el tipo de pregunta, sino que sepamos la paleta de opciones que tenemos a la hora de construir las preguntas, y que lo fundamental es lo que veíamos hace un ratito, de que esas opciones, esas categorías que están asociadas a las variables o valores que están asociados a las variables, que sean excluyentes entre sí y que sean lo más exhaustivos posibles, que se incluyan dentro de esas opciones la mayor cantidad de opciones que a ustedes se les ocurran, sin que se empiecen a repetir, porque ahí ya no sería excluyentes entre sí, ¿no? Entonces, esos son los detalles que ustedes tienen que estar tratando de tener en cuenta a la hora de ir armando sus protocolos. Ay, Sofía, ahora te veo. Ya estás acá. Bueno, dudas, preguntas, consultas, inquietudes. Hola gente, hola Cande, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Buenas. ¿Quieren que veamos un ejemplito de protocolo de encuesta del año pasado? Ay, no me va a dejar. Sí, no estaría mal, Cande. Yo estaba pensando, no sé cómo se me escucha. ¿Cuántas preguntas aprox tenemos que hacer? En este caso no hay un límite, porque en realidad, o sea, sí, no se sarten, pero, y no pueden ser 2, claramente, o sea, tienen que ser más o menos la cantidad, o algunas más en realidad, de las que hicieron en la entrevista, por lo menos la misma cantidad, pero en realidad no, ¿por qué nosotros les poníamos más o menos un límite en la entrevista de hacer más o menos 12? Porque en la entrevista, si vos haces 30 preguntas, después de grabar es un chino, podés estar 1.000.000 de años desgrabando y se te hace eterno. En la encuesta, después la sistematización te la hace el mismo Google, y es mucho más fácil por esto de que son todas opciones cerradas, que se cuantifican mucho más fácil y se procesan mucho más fácil. Entonces, no es que hay un número que, o sea, pueden hacer más, pero lo importante es que sean relevantes para su objetivo de investigación, digamos. Que hagan todas las preguntas que sean relevantes y no cosas que no tengan nada que ver. No sé más o menos cuántas preguntas eran el año pasado. ¿Vos te acordás, Sofi? No es que mantenían un número mágico. No, estaba justo tratando de buscar un ejemplo, iba a mostrar una de nuestra, del equipo, pero como es, no sé, nosotros hicimos un montón y también, o sea, uno de los problemas de hacer muchísimo es el agotamiento de la persona que empieza a contestar, ¿no? Entonces, ustedes está bueno, porque bueno, es un momento para preguntar muchas cosas que por ahí se quedaron con ganas en la entrevista, ¿no? O desde la entrevista empezaron a ver opciones de otras preguntas. Pero iba a mirar, no, pero piénsenlo algo así como unas 15, 20,
pero por ahí son menos, porque con menos, esperen que voy a buscar. Sería raro que sean menos que la entrevista, porque en la entrevista generalmente, de cada pregunta de entrevista ustedes pueden desprender, no es lineal esto, pero en muchos casos hay, como las preguntas de encuesta suelen ser como más concretas, digamos, ustedes de ahí muchas veces pueden sacar hasta 2 o 3 preguntas de encuesta, digamos. Pero no es que no se zarpen haciendo más creo que algún grupo me acuerdo que había hecho muchas, había llegado a hacer 26, una cosa así, pero ya era un montón. O sea, porque les va a agotar también a ustedes en el diseño. Es mejor hacer pocas, pero bien, que zarparse haciendo un montón que después no, capaz no le pueden dedicar tanto el tiempo a hacerlas con la precisión que se merece. Yo tengo acá el ejemplo, pero como estoy grabando la llamada, voy a tener que poner pausa para buscarlo. Espérenme un segundito. No sé cómo, bueno, como yo entré después, por ahí no quiero repetir cosas, pero les comentaste esto, que primero lo hagan en formato Word. borrador, en Word, y después pasar así. Y eso es re importante. O sea, hoy empezamos con eso, ¿no? Con el formato ese, y después todas las preguntas y dudas que tengan, para después armarlo, bueno, y si tienen alguna duda de cómo armarlo, nos lo preguntan. Es muy simple armar una encuesta en Google, porque te lo arma. Les podemos poner tutoriales si quieren, pero es muy sencillo. Miren, les muestro este ejemplo que es de un grupo del año pasado o anterior, ya ni me acuerdo, que justamente tenían como objetivo general, vamos a leer solo ese para no volvernos locos, analizar cómo se relacionan los contenidos de historia argentina de los estudiantes migrantes procedentes de Latinoamérica y qué sentidos construyen respecto a esos contenidos en el nivel secundario en el área metropolitana de AMBA. Es decir, cómo los contenidos de historia, cómo construyen sentido alrededor de los contenidos de historia argentina estudiantes que son migrantes. Y acá tenemos el protocolo de encuesta, ¿sí? Que en realidad recién vi tenían 15 preguntas, así que más o menos por ahí iría la cosa. Entonces le pregunta, ¿cuál es tu país de origen? País de origen sería como la variable, y acá tenemos las categorías: Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, México. ¿Sí? Son todas opciones. Es una pregunta de múltiple opción donde tienen que elegir una de las múltiples opciones. Son todas excluyentes entre sí. No es que dice, no sé, Brasil y Brasilia, o Brasil y Río de Janeiro, que no serían excluyentes, ¿sí? ¿Cuántos años tenés? Entre 12 y 14, entre 15 y 17, 18 años o más, para no dejar afuera a nadie, porque capaz puede haber un estudiante de secundaria que tenga más de 18 años. ¿A qué edad viniste a vivir a la Argentina? Antes de los 12, entre los 12 y los 14, son todos de rango, ¿no? Estas opciones, haciendo rangos entre edades. ¿Por qué decidieron venir a la Argentina? Podés seleccionar hasta 3 opciones, ¿sí? Porque nos gustó el país, en base a lo que escuchamos, porque nos recomendó venir un familiar o amigo, porque había una oportunidad laboral, porque condiciones migratorias, educación, situación del país, desconozco los motivos, otro. ¿Sí? En este caso, como no es una pregunta, es una pregunta sobre opinión, puede haber otros aspectos o motivaciones que a mí no se me ocurrieron, entonces siempre tengo que ahí incluir la opción de otros, ¿sí? Porque pueden no estar incluidas las opciones que yo le di dentro de lo que el encuestado o la encuestada quiere responder, ¿no? Todas estas opciones tratan de incluir múltiples aspectos y a su vez son excluyentes entre sí.
¿Cómo te adaptaste a la Argentina? Me adapté bien, pero no me sentía parte, me costó adaptarme, no fue fácil, todas opciones excluyentes entre sí. ¿A qué tipo de colegio asistís? ¿Estatal o privado? ¿Cómo fue anotarte? ¿Sencillo, difícil, muy difícil, imposible? ¿Pudiste egresar al año escolar que correspondía? ¿Cómo te sentiste al iniciar la escuela? Iniciaste la Argentina en la escolarización en el COVID. ¿Sabes que me estoy dando cuenta? Que en realidad esas son todas las preguntas de contexto nomás. Eran muchas más que 15. Bueno, se zarparon ellos, ustedes no tienen que hacer esto. Entonces todas estas preguntas, en algunas tenés muchas opciones, en otras tenés opciones dicotómicas, en otras es elegir una única opción, en otras elegir múltiples opciones. Algo que ellos no armaron, pero ven, acá hay una respuesta abierta, en base a lo anterior, justifica por qué, el porqué de tu elección. Acá también, justifica el porqué de tu elección. Bueno, nada, lo vamos a poner disponible en el aula virtual para que ustedes puedan ver. Ven que acá son 15 preguntas, pero estas sí se corresponden con el tema de investigación, mientras que las que leí al principio eran más de contexto sobre los estudiantes en particular, ¿no? Y sobre su trayectoria y demás. Pero bueno, ven que la mayoría de las preguntas son cerradas y de opciones múltiples. Son solamente 2 o 3 las preguntas abiertas, ¿sí? Y trataron este grupo de estudiantes de siempre incluir la mayor cantidad de opciones posibles, sin tampoco ser un exceso que después no te las leen, ¿no? Pero bueno, más o menos este es un ejemplo de un año anterior de un protocolo de encuesta. ¿Les sirvió o Sí. quieren que lo veamos más en detalle? No sé cómo. Muchos, perdón, Cande, pero ustedes tienen, lo bueno es que al haber hecho las entrevistas, ustedes tienen de alguna manera los ejes, esto seguro Cande ya lo comentó, y entonces de los ejes ustedes lo que tienen que plantear es no preguntar exactamente lo mismo, porque también está bueno que la encuesta les permita también encontrar otra información para plantear su investigación, y además porque lo van a plantear en encuesta, pero de alguna manera uno puede decir, bueno, de cada eje, más o menos unas 5 preguntas, puedo resolver algunas cuestiones y pueden agregar algún eje que se dieron cuenta que también está. ¿Por qué digo los ejes? Porque los ejes de alguna manera también tienen una correspondencia directa con el objetivo que ustedes empezaron a armar. Entonces, como todo, lo importante del uso de una estrategia es que me permita encontrar la información que estoy investigando. O sea, porque a veces hay encuestas que me preguntan de todo, pero lo que a veces sucede es que en esas encuestas son muchos grupos de investigación trabajando sobre distintos ejes. En este caso, ustedes están trabajando sobre un objetivo. Entonces, la encuesta, al igual que la entrevista, tiene que estar relacionada con eso. Entonces, hay preguntas de contexto, que es interesante, pero por ahí no es el momento. No van a preguntar cuestiones, por ejemplo, sobre la vivienda. No, porque nadie trabajó en relación a eso. Pero sí pueden hacer alguna pregunta en relación a, bueno, por ejemplo, en relación a dónde vivís, si en el partido de San Martín, si querés saber algo en relación, por ejemplo, a la universidad, ¿no? O algo a la docencia. Pero por eso, tiene que tener mucho que ver con lo que ustedes están investigando. Y una cosa importante es que esas opciones sean claras y no se repitan, ¿no? Porque a veces es como, uno termina diciendo lo mismo, entonces termina confundiendo, y después para el análisis es confuso qué es lo que uno quiso preguntar. Pero al mismo tiempo, también una opción que
establezca como cierta cuestión, bueno, por ejemplo, a mí el docente en la universidad debe ser saber del tema. Para vos un buen docente es el que sabe del tema y además es afectivo, no sé cómo no. Otro que dice solo lo importante es que sepa los contenidos, otro muy copado, pero no sé cómo desorganizado, y a veces hay cuestiones que se cruzan y es interesante para el análisis, porque la persona elige, por un lado, que sepa mucho, pero después también elige que una cuestión que ahí entra como una suerte de contradicción, y uno lo puede ir comparando con otros. Ustedes no van a mezclar variables, no van a mezclar preguntas, pero podría hacerse un análisis, después les vamos a contar cómo se puede hacer eso. Creo que en la clase de hoy no lo hicieron, pero después vamos a contarles cómo se puede cruzar una pregunta con otra. No para el parcial, sino para que lo sepan. Para que sepan, aunque sea que eso existe, esa posibilidad de cruzar, no sé, edad con ingreso al país, por ejemplo. No sé, por decir distintas variables. Bueno, no sé, si quieren empezamos, ¿no? La división de grupos y empezar a armarlo, porque en realidad las dudas y las consultas muchas veces vienen en el armado, en la construcción de cada eje. Creo que la clave, igual somos poquitos, no sé cuántos grupos hay. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? El lunes tampoco vinieron tantos al presencial. Es clave que sostengan los ejes que ya tienen de las entrevistas y que traten de, o sea, hay mucho de las preguntas que ustedes ya estuvieron dándole vueltas de qué es lo importante indagar en la entrevista, que ya les va a servir para la encuesta. Entonces capaz tengan abierto el archivito de entrevista para ir como, tienen que ir en diálogo, más allá que la construcción de la pregunta, como es cerrada y con opciones, va a ser distinta, obviamente, pero les puede servir como para encararlo un poco. Y lo otro fundamental, antes de que nos dividamos en grupos, es que ustedes van a tener que dedicarle esta semana intensivamente, o sea, a partir de ahora vamos a dedicarle la próxima hora a esto, y después la idea es que ustedes antes del lunes que viene nos lo puedan entregar al protocolo porque la clase que viene es la última preparcial, entonces ustedes tienen que tener ya una versión lista para hacer las encuestas en esa semana. Entonces, sí o sí, tendríamos preferiado que haber ya pasado la encuesta Google Forms y empezado a circular la encuesta para tener las respuestas antes del segundo parcial. Entonces, esta semana tienen que por lo menos entregar una primera versión para recibir nuestras devoluciones, como hicimos con la entrevista, que les dábamos las devoluciones en papel para seguir trabajando la clase que viene. Es como la forma en la que ustedes más rápidamente van a poder recibir devolución nuestra y avanzar cuanto antes en tener una versión final que ustedes ya puedan empezar a circular con sus encuestados y encuestadas. Entonces, eso es importante que lo tengan bien en cuenta. Si hoy no está todo el grupo presente, igual sí o sí se tienen que juntar y avanzar en una primera versión lo más completa posible para que nosotros lo veamos antes del lunes que viene y tengan una devolución nuestra. ¿Se entiende? Sí, por ahí lo que pueden hacer, no sé la situación de cada uno, pero de cada una del grupo, pero por ahí pueden avisar, porque nosotros también queremos de alguna manera que el lunes sea el espacio en donde los grupos se pueden juntar y a trabajar también en el propio espacio. Entonces por ahí ahora pueden decirle, bueno, nos vamos a dedicar a hacer la encuesta, si está ahí el grupo, por ahí se pueden sumar ahora para la división y empezar a armar las preguntas, ¿no? Transformar este espacio también como un espacio de estudio grupal.
Sí, si alguien, alguna persona que forma parte de su grupo se pudiese sumar, genial. ¿Alguien está solo o sola, sin ningún compañero de grupo? Todos tienen. ¿Cuántos seríamos? Yo, se acaba de desconectar mi compañera y me dijo que está tratando de volver. Ok, genial. Bueno, armo cuántas salas, cuántos grupos tenemos. Bueno, seríamos 6, capaz. Nosotros estamos los 3. Bueno, pongo a asignar manualmente. Y está Mariano, Cata y Lucas. Pues está, acá están. Yo no- Caro, ¿quién es tu otra compañera? Caro, es Nosotras estoy con Gaby acá Y y nadie más está. quisiéramos hablar, bueno, Sí, quisiéramos hablar con ustedes porque nuestra compañera nos deja la materia, la otra, Flor. ¿En serio? Estoy por alguna cuestión de la materia o por Si lo podemos complicaciones. hablar con ustedes, mejor. Si se Sí, suman ahora un dale, ratito, bueno, dale, ahora cuando nos dividimos en la sala hablamos, conversamos. dale. Además, Bien, en el momento del grupo, dale. ahí me queda entonces Catalina, ¿estás? Con Conmigo. Con Lucas y Mariano. Mariano. Lucas. Y con Lucas. Mariano. Bien. Chiara, ¿con quién estás? Con Con Gemma. Yamila. Sí, ahí va. Y después me queda Paola con Vanessa. Vanessa. Sí. ¿Y Romina queda sola? ¿No está tu compañera, Romina? No, no se puede conectar, me dice. Bueno, te asigno igual a una sala, cualquier cosa te... Por ahí, Romy, por ahí pueden trabajar, si está sin conexión, por ahí pueden trabajar en un drive. Le pasas el enlace y no se conecta, pero Sí. van trabajando en el drive y cuando pasamos me van comentando lo que están trabajando. Bueno, dale, hacemos eso. Bueno, ahí les asigno todas las salas y nosotras vamos circulando para, si surgen dudas y demás, ir trabajando con los grupos. Obviamente, como siempre, ustedes se pueden quedar el tiempo que quieran. Nosotras hasta las 9 vamos a estar circulando en los distintos grupitos y después el que se quiera quedar a seguir trabajando es un espacio del trabajo, así que se pueden quedar. Y también, bueno, ahora que pasamos por los grupos, si tienen dudas de las cuestiones que vinieron trabajando con la entrevista, también, por ahí, algo de las categorías, igual tenemos una clase más, o sea, la clase que viene vamos a trabajar mucho con esto, con las cuestiones de las dudas de las categorías y de las cuestiones de la encuesta y cómo se analiza eso, ¿no? Cómo después lo analizarían, pero además tenemos otra clase postparcial donde eso también lo podemos ver. ¿No? No me equivoco con el calendario, estoy bien, ¿no? Perfecto, listo. Bueno, entonces voy a la sala con Caro y para